Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículos 31 hasta el 33. Las parábolas de la semilla de mostaza y el de la levadura. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, venimos ante tu presencia para agradecerte por todos tus cuidados, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por este día que nos das, y ahora queremos abrir la Escritura para estudiar el mensaje de tu palabra, y esperamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, y que podamos aprender más y más de ti. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús se encuentra a la orilla del mar de Galilea, sentado en una barca e impartiendo enseñanza. De allí sale la parábola del sembrador y la del trigo y la cizaña. Ahora vamos a estudiar otra parábola de Jesús acerca del reino de los cielos, que es el reino de gracia que el Señor establece por su vida, muerte y resurrección, y cuenta la parábola de la semilla de mostaza. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es probable que la semilla en cuestión sea la Sinapis nigra, significa mostaza negra. Según Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, la mostaza crecía fácilmente, casi sin cultivar. También menciona que las semillas se empleaban como condimento y las hojas como alimento. La mostaza es una semilla pequeña, más que el trigo y otros cereales. Esta parábola es una respuesta a la inquietud que habían levantado los fariseos con respecto a la obra de Cristo. Elena de White explica: entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Cristo había muchos fariseos. Estos notaron desdeñosamente cuán pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías y discutían entre sí cómo este modesto maestro podía exaltar a Israel al dominio universal. Sin riquezas, poder u honor, ¿cómo había de establecer el nuevo reino? Cristo leyó sus pensamientos y les contestó. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 54. Los comienzos pueden parecer pequeños e insignificantes, pero los resultados pueden sorprender a todos. Es interesante que nuevamente se refiera a que el grano de mostaza o la semilla de mostaza el hombre sembró en su campo. Nuevamente Jesús se presenta como el sembrador, la semilla que representa el poder de la palabra de Dios. Y hace una referencia interesante: la sembró en su campo. Aunque Satanás, el enemigo, pretendía que este mundo era suyo, seguía siendo el campo de Dios. Esta designación se aplica especialmente a la iglesia, a la cual quizás se hace referencia aquí. Esta parábola tiene un doble significado. El primero es que se puede aplicar al crecimiento de la iglesia. Los fariseos miraban con desprecio a Jesús y sus discípulos y a los demás seguidores del Maestro. No estaban allí representados los grandes de la tierra. No había personas destacadas. El cristianismo comienza con un pequeño movimiento que creció hasta llegar a todas las partes del mundo. Y su iglesia hoy tiene el mismo comienzo. Elena de White comenta: mientras Jesús presentaba esta parábola podían verse plantas de mostaza lejos y cerca, elevándose por sobre la hierba y los cereales,
meciendo suavemente sus ramas en el aire. Los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. Sin embargo, la semilla que dio origen a estas plantas gigantes era una de las más pequeñas. Al principio proyectó un tierno brote, pero era de una potente vitalidad y creció y floreció hasta que alcanzó el gran tamaño que entonces tenía. Así el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. Comparado con los reinos de la tierra parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Y cuán rápido fue su crecimiento, cuán amplia su influencia. Cuando Cristo pronunció estas parábolas, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, era presentado repetidas veces como razón por la cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. Libro Palabras de Día del Gran Maestro, página 55. Jesús ilustra aquí la realidad de que las cosas pueden parecer pequeñas e insignificantes al principio. Puede ser que llegues a un lugar, un solo par de personas sencillas sean las únicas que presten atención. Puede parecer que no tienen muchas opciones, pero la palabra de Dios es una semilla poderosa que va haciendo su trabajo imperceptiblemente, va creciendo poco a poco hasta llegar a ser un gran árbol, y entonces se establece una gran iglesia en ese lugar que sirve de refugio a muchas personas que necesitan de la salvación. La segunda aplicación de la parábola de la semilla de mostaza es la realidad de cómo llega el Evangelio a nuestra vida, se arraiga y crece esa gracia salvadora en el corazón. En muchas oportunidades llegó como un sencillo mensaje que despertó en nosotros la necesidad de la salvación. Porque la semilla de la salvación tiene vida en sí mismo, no depende de factores externos. Ella cae en el corazón y comienza su obra de transformación casi imperceptiblemente hasta que llega a ser evidente en nuestra vida. Elena de White expone esta verdad al decir: de esta manera, la obra de la gracia en el corazón es pequeña en su comienzo. Se habla de una palabra, un rayo de luz brilla en el alma, se ejerce una influencia que es el comienzo de una nueva vida. ¿Y quién puede medir sus resultados? Palabras de Vida del Gran Maestro, página 56. Un pequeño cambio en nuestros hábitos, un pequeño paso que demos hacia la salvación puede llegar a crecer tanto que se convierte en uno de esos árboles que son sembrados junto a las fuentes de agua que dan fruto a su tiempo. Siempre los grandes cambios comienzan con pequeños pasos. Las grandes reformas comienzan con sencillos pasos. Hombres como Lutero y otros reformadores comenzaron de manera sencilla hasta que su predicación causó un gran movimiento. Esto nos enseña a no menospreciar los comienzos pequeños. Elena de White sigue diciendo en el mismo libro, la misma página, lo siguiente: en la parábola de la simiente de mostaza no solo se ilustra el crecimiento del reino de Cristo, sino que en cada etapa de su crecimiento la experiencia representada en la parábola se repite. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad, oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo, es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios, tiene batallas que luchar y victorias que ganar, y en esta última generación la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación, tribu y lengua, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y la tierra será alumbrada de su gloria.
Dejemos que la semilla de la verdad penetre en nuestro corazón y allí realice su obra sencilla, poco a poco, y los resultados serán grandiosos. Ve adelante cumpliendo la tarea, que tu sencillo trabajo dará frutos tan grandes que tú mismo te sorprenderás, porque el Evangelio de Dios es poder de salvación. La siguiente parábola es la de la levadura. Leamos el Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. En esta parábola el reino de los cielos es representado por la levadura. Así como una parábola de la semilla de mostaza representaba el amplio crecimiento del reino, es decir, el aumento del número de sus súbditos, la parábola de la levadura representa el crecimiento en profundidad y calidad de cada súbdito del reino. A diferencia de las otras parábolas, en esta de la levadura, Jesús se introduce más que en ninguna otra en el hogar, porque se inspira en la cocina de cualquier casa, ya que en aquella época el pan se preparaba en casa, así que todos tenían harina y levadura en casa. En el lenguaje y pensamiento judío, la levadura se usa casi siempre en relación con una mala influencia, y esto porque los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción y la levadura representaba todo lo malo. Una de las ceremonias de la preparación de la Pascua consistía en buscar y descubrir y quemar todos los restos de levadura o de pan leudado que hubiera en la casa, aunque fueran las migajas en el suelo. Puede que Jesús escogiera deliberadamente esta ilustración del reino. Produciría un cierto escándalo el oír que el reino de Dios se comparaba con una levadura, y el escándalo despertaría interés y atención, como suelen suscitarlos una ilustración tomada de una fuente peregrina e inesperada. El detalle de la parábola está en una sola cosa: el poder transformador de la levadura. La levadura cambiaba el carácter de todo lo que tomaba, todo lo que leudaba, todo lo que horneaba. El pan sin leudar es duro y seco, y nada apetitoso. El que se cuece con levadura es suave, poroso y esponjoso y apetitoso. Al introducir la levadura, se origina una transformación en la masa, y la llegada del reino del cielo causa una transformación en la vida. Esta obra dentro de la masa para poder hacer su obra, según Elena de White, pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos, ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 68. Así que la parábola de la levadura representa el crecimiento en profundidad y calidad de cada súbdito del reino del cielo. Desde el punto de vista humano, los discípulos o seguidores de Cristo eran poco promisorios, los iletrados, campesinos y pescadores, que en esa ocasión eran casi los únicos seguidores del humilde Galileo, pero quien los consideraba así no contaba con el poder transformador y elevador del Evangelio. La levadura es algo externo que se coloca en la masa para transformarla. De la misma manera, necesitamos en nuestra vida la intervención de un poder externo, el Espíritu Santo, que llegue a nuestros corazones, que toma la vida de una persona aparentemente sin esperanza y la convierte en un héroe de la fe. Elena de White afirma en el mismo libro, en la misma página, lo siguiente: ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 69. Dios tiene poder para transformar nuestra vida. La levadura hace su obra de adentro hacia afuera. De esta manera el Evangelio debe transformar la vida del corazón hacia afuera. Nuestros actos deben ser el resultado de la obra de Cristo en el corazón. Elena de White afirma:
La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso del leudamiento. Así la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 70. Esta obra es la que todos nosotros debemos dejar que el Espíritu haga de manera directa en nuestro corazón. Y se resalta que la masa sola no puede producir un pan agradable para el consumo, necesita de un elemento externo. De la misma manera nosotros necesitamos que por nosotros mismos no podemos cambiar. No tenemos poder para salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos del Espíritu Santo que haga su obra maravillosa dentro de nosotros. Y Elena de Guay explica, pero el hombre no puede transformarse a sí mismo. Por el ejercicio de su voluntad no posee el poder capaz de obrar este cambio. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de la gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo pueda dar no podrá convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el poder del Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados, humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. Palabras de vida del Gran Maestro, página 69. Esa obra del Espíritu Santo en el corazón es imperceptible a la vista del hombre, pero la transformación que opera en la vida del creyente va creciendo hasta que su vida es una evidencia clara del poder transformador del Evangelio. En el mismo libro, la página 72 dice: recibida en el corazón la levadura de la verdad regulará los deseos, purificará los pensamientos, dulcificará la disposición, aviva las facultades de la mente y las energías del alma, aumenta la capacidad de sentir, de amar. De esta manera la vida del cristiano se convierte en un testimonio vivo y atrayente del Evangelio. Los demás querrán conocer la fuente de tal transformación. Un hijo de Dios será luz para los demás y un medio de impartir salvación a otros. Apreciado amigo y hermano, puede ser que el Evangelio llegue a un lugar de manera muy sencilla, o puede ser que la luz de la verdad haya llegado a ti por medio de una predicación muy sencilla. Pero si dejamos que el Evangelio penetre en el corazón o el Evangelio llegue a una comunidad, el poder transformador, el poder de la palabra de Dios hará su obra y los resultados serán maravillosos. Seamos instrumentos guiados por el Espíritu de Dios. Dediquemos nuestra vida completa a nuestro servicio al Salvador. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.